Generalmente, ¿qué me topo yo cuando empiezo con un chico? La típica pregunta que siempre les hago, dígame 3 cosas en las que usted es bueno o buena. No saben decir. Para los que no saben, en Aldeas los chicos cuando cumplen 18 años deben egresar. Y bueno, empezamos a cuestionarnos un poco sobre eso y se decidió crear el proyecto YouthCan, que busca justamente empoderar a estos chicos y a estas chicas para que adquieran habilidades blandas, habilidades para la empleabilidad, que se formen en carreras técnicas. Creo que es una escuela, definitivamente. Estar en Aldeas Infantiles SOS te enseña de realidades muy difíciles, muy crudas, pero también de cómo a pesar de eso se puede resignificar una historia y darle un giro completo y encontrar un camino diferente. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast de Sensa, un espacio que hemos diseñado para aprender, para compartir conocimiento, para conocer de diferentes proyectos y diferentes cosas que se dan en nuestro entorno educativo, dirigido a todos ustedes, estudiantes, profesores y público en general que nos puedan ver. El día de hoy nos acompaña Yair Porras. Yair es orientador de vocación y trabaja en un proyecto muy bonito, muy interesante y que aporta muchísimo a nuestra sociedad, que trabaja con aldeas infantiles, específicamente en el proyecto YouCan, con jóvenes que están buscando oportunidades de empleabilidad. Yair, sin más preámbulo, me gustaría que te presentes, pero me gustaría que lo hagas con 2 líneas. Primero que te presentes vos, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la orientación? ¿Cómo llegaste a este mundo? Y también la parte que estás trabajando con aldeas infantiles. Bueno, un gusto a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Yair Porras. Como decía Pedro, bueno, inicié en esta parte de social y de orientación por mera casualidad. Bueno, yo no creo en las casualidades, fue más una causalidad. Nunca pensé haber elegido esa carrera como tal. Sin embargo, llegué a estudiarla, me enamoré de la carrera y encontré cómo hacer de mi sentido de propósito un camino en la orientación como tal. Y bueno, en Aldeas ya tengo 6 años de estar trabajando, específicamente todos los proyectos relacionados a empleabilidad, proyecto de vida juvenil, que se alinean montones a mi profesión y a lo que quiero hacer específicamente con mi vida, que es impactar a personas para que encuentren un camino. ¿Cómo ha sido esta experiencia trabajando con ellos? Ha sido una experiencia maravillosa, estos 6 años han sido mucho aprendizaje. Creo que podría decir que aprendo yo más de lo que les puedo aportar o enseñar a los chicos que impactamos en el programa. Creo que es una escuela, definitivamente. Estar en Aldeas Infantiles SOS te enseña de realidades muy difíciles, muy crudas, pero también de cómo a pesar de eso se puede resignificar una historia y darle un giro completo y encontrar un camino diferente. ¿Qué es específicamente el proyecto YouCan y cómo nació esto dentro de aldeas infantiles? Claro, bueno, en el año 2013 surgió una iniciativa tomando en cuenta que íbamos teniendo más adolescentes y jóvenes que niños en la organización y empezamos a hacernos la pregunta, ¿qué pasa con ellos al salir, verdad? Para los que no saben, en Aldeas los chicos cuando cumplen 18 años deben egresar, ¿verdad? Y bueno, hay una necesidad de oportunidades fuera de ya estar en la organización. Y bueno, empezamos a cuestionarnos un poco sobre eso y se decidió crear el proyecto YouthCan, que busca justamente empoderar a estos chicos y a estas chicas para que adquieran habilidades blandas, habilidades para la empleabilidad, que se formen en carreras técnicas y encontrarles pues una inserción laboral pronta para que esa transición a la vida autónoma no sea tan compleja. ¿Qué papel juega el sector privado en ese trabajo que ustedes realizan? ¿Qué papel, qué apoyo necesitan ustedes o qué es lo que ustedes buscan en sí en el proyecto? Bueno, casi que es un 100% lo que ocupamos del sector privado. Este proyecto es financiado específicamente por empresa privada, no contamos con recursos estatales y más bien siempre estamos en esa búsqueda de alianzas, ¿verdad?, empresariales, institucionales que permitan pues tener oportunidades para los chicos y las chicas. Nosotros orientamos nuestros servicios a que, damos toda la formación en habilidades para la vida, habilidades blandas, formaciones, preparación para el empleo como tal, pero si no concretamos una opción real de empleo, por ejemplo, para ese joven o esa joven, nos quedamos cortos, ¿verdad? Entonces el sector privado tiene un papel fundamental, que es primeramente brindar la oportunidad a ese talento joven que está iniciando carrera, que tal vez ha tenido una historia de vida con algunas dificultades, pero que no significa que no le pueda llegar a aportar, ¿verdad?, también
en talento a su organización o a su empresa. Entonces creo que lo primero es brindar esa apertura de puertas a estos chicos y chicas para que puedan insertarse laboralmente, y por supuesto que todo otro tipo de acompañamiento que te puedo ampliar, y aquí pasaríamos hablando bastante sobre eso, desde mentorías, voluntariado, espacios de capacitación para los chicos, que bueno, no es lo mismo que lo demos nosotros a que lo dé una empresa, ¿verdad? Un sector privado, y que los jóvenes sientan pues ese aporte en su trayectoria de empleabilidad. Mm. ¿Cuál es el reto más grande que te has encontrado trabajando con este tipo de poblaciones? Principalmente dos. Lamentablemente la población que está institucionalizada en aldeas infantiles SOS o jóvenes que también impactamos de comunidad, en su mayoría tienen un rezago educativo bastante grande. Te podría decir que en promedio son 2 años de rezago. Es decir, un joven que está en 5º año está en 9º, 8º, y entonces ahí ya se nos dificulta un poco, ¿verdad? Empiezan a haber brechas y barreras en tema de oportunidades, y eso limita pues en encontrar una opción laboral pronta. Por eso le apostamos un poco a la formación técnica, para que los chicos puedan desarrollar un oficio, una tecnificación que les ayude a defenderse y no depender de sacar el bachillerato, que les va a tardar un poquitito más, ¿verdad? Ese es el principal reto. Y un segundo reto, creo que el acceso ya a una oportunidad real, como te lo decía, ¿verdad? A veces las empresas tratamos de sensibilizarlas, no todas entienden pues la importancia de brindar espacios de crecimiento para este talento joven que lo requiere, y siguen pidiendo pues experiencia o titulaciones un poco más avanzadas, que es un reto constante, ¿verdad? Que hay que estar sensibilizando para que le den chance a esta población. ¿Y en qué áreas específicamente es donde más están capacitándose los chicos para aplicarla? Bueno, nosotros aplicamos un modelo de orientación vocacional. Siempre tratamos de que cada uno encuentre pues a partir de sus intereses la opción más idónea para que logren explorar. A veces no es posible, entonces los conectamos con algunos empleos que le llamamos puentes, para que ellos puedan sostenerse económicamente por un periodo de tiempo hasta que logren concretar pues la carrera o el oficio que ellos desean, ya con un recurso sólido. Entonces hay de todo un poquito, ¿verdad? Ellos se preparan mucho en oficios. Hay jóvenes que se han dedicado a estudiar carreras como cocina, ¿verdad? Es algo que llama muchísimo la atención en nuestra población. Panadería, repostería, para hacer algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? Y eso les genere un beneficio económico. Otros que se van más por el área computacional, en habilidades de ofimática, por ejemplo, que pues eso le funciona siempre a la mayoría de las personas. Inglés. Tenemos también jóvenes con un alto interés en carreras u oficios enfocados en la belleza, como la barbería, la belleza profesional, que también permite como que tengan un emprendimiento a futuro y se sostengan con eso mientras van consolidando ya una ruta quizá universitaria o una formación técnica un poco más especializada. ¿Con cuántos jóvenes trabajan actualmente? Tenemos diferentes tipos de población. Aldeas Infantiles SOS tiene 386 personas menores de edad al año. Sin embargo, eso es fluctuante porque hay unos que salen y entran, ¿verdad? Entonces al final te podría decir que terminamos impactando muchos más. Y específicamente el programa YouthCan tiene una meta anual de 650 jóvenes que impactar. Eso contempla los que están dentro de la organización, pero también atendemos jóvenes de afuera, de comunidades vulnerables, que necesitan acompañamiento en temas de empleabilidad, y nosotros abrimos las puertas para que puedan formarse. Okay. ¿Cómo puede ayudar una persona que nos está viendo, nos va a ver en diferido? ¿Cómo puede aportar a esta causa? Porque tal vez la gente piensa que se ocupan grandes donaciones, que solamente empresas grandes pueden ayudar, y no, realmente, como dicen, cualquier granito de arena va sumando, ¿verdad?, a la causa. ¿Cómo se puede hacer? ¿A dónde se pueden contactar? ¿Cómo es el proceso? Claro, bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de aportes. Si es algo empresarial, pues siempre apostamos a que puedan apuntarse a un voluntariado, ¿verdad? Creo que siempre esas ayudas son bien recibidas para los chicos y las chicas. Tenemos también un programa de mentorías. Usualmente estamos buscando personas que tal vez ya estudiaron, ya consolidaron un empleo y quizá quieren darle algún tipo de recomendación, de tips a los jóvenes, ¿verdad? En torno a cómo desarrollar alguna habilidad o cómo mejorar en algo que tal vez necesiten hacer. Y esas mentorías son muy valiosas, ¿verdad? Hemos tenido experiencias muy bonitas de gente que se ha acercado y dice: yo quiero apadrinar a un joven, mándenmelo una vez por semana, tengamos un espacio virtual, y le brindan una asesoría, ¿verdad? Y eso es sumamente valioso. Oportunidades de pasantías, de giras empresariales, giras vocacionales. Eso permite muchísimo la exploración de estos jóvenes hacia diferentes posibles escenarios de vida.
Y bueno, no cabe de más también el aporte económico, ¿verdad? Que es una realidad que a veces es difícil concretar opciones para ellos y se requiere una inversión. Con una donación sencilla se podrían hacer muchísimos cambios para que ellos puedan acceder a cursos de formación, tecnificaciones. Muchos de ellos necesitan un acompañamiento posegreso, ¿verdad? Y encontrar pues estabilidad teniendo apenas 18 años en este tema es un reto para ellos. Entonces, estos complementos económicos podrían ser también de gran ayuda. Aldeas cuenta con un sistema de donaciones que le llamamos amigos SOS, que pueden perfectamente comunicarse con nosotros a través de las redes de Aldeas Infantiles SOS en cualquier plataforma y consultarse si lo desean. Okay. De igual manera, toda esa información la van a poder encontrar en la descripción del video como tal y en todas nuestras plataformas y redes sociales. ¿Qué transformación o qué cambios más significativos han notado los jóvenes que pasan por el proyecto? Es un cambio de mentalidad principalmente. Generalmente, ¿qué me topo yo cuando empiezo con un chico? La típica pregunta que siempre les hago, dígame 3 cosas en las que usted es bueno o buena. No saben decir. Cuando ingresan ellos no tienen claridad de una sola habilidad, de una fortaleza que tengan. Evidentemente por historia de vida han tenido muchas complicaciones a nivel emocional, de autoestima, de autoconcepto, que repercuten al final en un proyecto de vida. Cuando ya van pasando por los diferentes procesos que manejamos, logran ya identificar áreas de mejora, áreas fuertes que ya reconocen en sí mismos, logran definir una meta, logran encontrar un propósito, logran ponerse plazos para lograrlo, ya definen si quieren trabajar, en qué sectores, en qué áreas, y eso es un cambio significativo de un joven que primeramente estaba desesperanzado y no tenía idea de qué hacer con su vida, a luego ya consolidar un montón de herramientas y de propósitos que le hacen pues tener ese cambio de mentalidad. Claro. Yo siempre se los he dicho en otros espacios, tal vez donde hemos estado en contacto y donde hemos trabajado. Yo personalmente admiro mucho el trabajo que ustedes realizan desde Aldeas y lo he conversado con vos y con Wilmer y otras personas que conozco del proceso. Para mí lo que ustedes hacen es maravilloso y es lo que este mundo necesita, ¿verdad? Más entidades como Aldeas que se dediquen a ayudar a solucionar problemas, pero más que solucionar un problema es a cambiar vidas. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la educación, ¿verdad? Entonces, realmente para mí es muy valioso y muy importante y admiro mucho el trabajo que ustedes realizan. Quería que el público conociera también esa parte que estaban trabajando y cómo se trabaja, cómo se hace y qué se hace. Pero ahora vamos a cambiar un poquito el rol de la entrevista como tal, porque este espacio también es diseñado ya ir para muchos emprendedores. Nuestro público, nuestros estudiantes, 80% son personas que emprenden, que tienen negocios pequeños, otros no tan pequeños. Hay personas que lideran equipos grandes también de trabajo y demás. Y siempre hago una pregunta ya en una línea de trabajar con personas. ¿Okay? Entonces, la pregunta puntual es, ¿cuál es el reto más grande que has tenido liderando equipos de trabajo? Es una pregunta bastante interesante porque retos hay demasiados, ¿verdad? Más en un contexto de organizaciones no gubernamentales. Es tan retador lo que hacemos. Creo que tal vez la dificultad liderando equipos es en este contexto es hacerles entender el propósito de por qué lo hacen. A veces en la cotidianidad, por cumplir objetivos, por cumplir indicadores, metas, por esas pequeñas objetivos que nos ponen o grandes objetivos que nos ponen, nos hace olvidar un poco el propósito de por qué lo hacemos y nos enfocamos en tareas muy administrativas, operativas, dar respuesta a apagar incendios y al final de cuentas nuestro propósito, en este caso al menos en organizaciones no gubernamentales, debe ser la población con la que trabajamos. Entonces es el estar recordando esto al equipo, tiene que cambiar completamente el chip. Ese es el foco. Ese es el foco. Yo prefiero 1000 veces que estén en atención directa a la población, que les den espacios, por ejemplo, de escucha, de atención, de herramientas, que compartan con ellos, a que estén en un escritorio redactando un informe, ¿verdad? Eso es uno de los más grandes retos, cómo luchar con ese techo institucional que a veces nos pide tanto, sin olvidar que realmente el foco de atención debe estar en la población que tenemos. Es increíble porque de verdad 9 de cada 10 personas que pasan por este espacio y les pregunto siempre lo mismo, la respuesta es casi siempre la misma. Y es que entiendan, me han dicho que entiendan el proceso, que se comprometan con el proceso como yo lo hago, que tengan ese ADN con la empresa, que no estén en la parte operativa, sino que vean más allá, ¿verdad? Creo que es como el reto que más común
se encuentran los líderes trabajando con personas. En esa misma línea, ¿qué le aconsejarías a una persona que está empezando, o a un joven que está empezando en un puesto de liderazgo? ¿Por dónde tiene que empezar a fortalecer? Creo que a veces los liderazgos pueden confundirse, ¿verdad? Entre ser, por ejemplo, una jefatura o tener solamente equipo a cargo y creyendo que por hacerlo ya estamos en un rol de liderazgo, pero el liderazgo va mucho más allá, ¿verdad? Es esa escucha empática de las necesidades del equipo, el estar presente, el poder proponer, ¿verdad? No ser una persona que está ajena a lo que el equipo está haciendo, sino involucrarse, mostrarse parte, proponer, permitir que los otros propongan. Esa apertura es crucial. A veces en liderazgos un poco más autoritarios es dar directrices y que se cumplan. Para mi criterio, si están iniciando en ese proceso, yo les recomendaría que sea algo más integral, algo en donde se pueda construir conjuntamente y sobre todo que innoven, ¿verdad? Siempre hay que tener esa creatividad o esa capacidad de crear cosas nuevas, no quedarnos con lo tradicional. Generalmente cuando uno llega a un puesto de liderazgo, lo primero que le dicen es la típica frase, es que eso siempre se ha hecho así, ¿verdad? Ese proceso ya está así, pero que se atrevan a cambiar, a desafiar un poco la norma y a construir cosas nuevas, y de verdad eso lo va a agradecer el equipo y las personas o el propósito del negocio que tengan. Correcto, porque y también me ha pasado, y yo siempre les digo, el hecho de que siempre se haya hecho así no quiere decir que está bien. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y también ahí es donde muchas veces nos encontramos resistencia a los cambios. ¿Cómo aconsejas abordar cuando algún miembro del equipo o parte del equipo está presentando resistencia a lo que estamos trabajando en la empresa? Hay que tener la propuesta de valor muy clara, ¿verdad? Tampoco es que nos podemos alocar mucho y proponer un montón de cambios sin sentido. Hay que mostrar los beneficios de hacer ese cambio, ¿verdad? Y creo que eso es un rol que el líder tiene que implementar, tiene que ser muy claro, muy transparente en mostrar por qué estamos haciendo ese ajuste, cuáles son los beneficios que vamos a tener a corto, mediano o largo plazo, y que es una decisión al final estratégica que se está tomando. No es algo que se le ocurrió por capricho a ese líder generar, sino que realmente va a beneficiar e impactar de la manera que queremos o avanzar en los proyectos que se quieran desarrollar. Uh-huh. Sí, creo que en ese sentido la comunicación con el equipo es clave. De tener una comunicación clara de cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer, es clave para evitar rumores y para evitar también ese tipo de cosas, que es mucho lo que la gente que ha estado por acá me han estado comentando. ¿Actualmente crees que la población joven, y te pregunto esto puntualmente porque tú trabajas con jóvenes, les interesa el liderazgo, les interesa sentir esa presión y todo lo que eso significa, ¿verdad? Y te lo pregunto puntualmente porque hace unos días realicé un ejercicio en LinkedIn, ¿verdad? Y le preguntaba eso a la famosa generación Z, ¿verdad? Y cuáles son sus expectativas, también por un tema de un proyecto que estamos trabajando. Y el 80% de las respuestas es no me interesa un puesto de liderazgo, no me interesa ser jefe, no quiero que me paguen por hacer mi trabajo y ya, quiero irme a dormir tranquilo en mi casa. ¿Cómo has percibido eso vos desde tu área? Sí, ahora bueno, los empleos han cambiado mucho, ¿verdad? Y los roles que se han estado generando en diferentes sectores de la industria han obligado un poco a cambiar de chip y de mentalidad. A veces los puestos de liderazgo, bueno, no son para todos. Creo que más que algo generacional es algo más de competencias, que hay gente que realmente le nace pues tener estos roles. Sin embargo, coincido con la perspectiva que lograste identificar en ellos, que la mayoría no quiere, precisamente porque estos puestos han cambiado tanto que ahora quieren pues tal vez una mayor comodidad. Un puesto de liderazgo implica presión, implica dar resultados, implica tener personas encima de uno solicitando, ¿verdad? Avances, indicadores, procesos de cumplimiento. Y pues ahora quizá por los modelos de trabajo que existen, la gente prefiere evitar esa presión y dedicarse a hacer tareas operativas muy concretas, no complicarse, tener trabajos híbridos o en casa que impliquen pues tener mayor tranquilidad. Y bueno, también eso a mí me genera una respuesta positiva en cierto modo, porque hay gente que tal vez se preocupa más por su salud mental, ¿verdad? A veces los puestos de liderazgo podrían resultar un poco desgastantes, pero creo que no deberían de limitarse a eso. Pienso que también hay muchas oportunidades de crecimiento que podrían empezar a incursionar. Población joven, por ejemplo, que atiendo constantemente, uno ya va identificando ciertos perfiles de chicos que muestran cierto liderazgo y hacia eso hay que empoderarlos. Creo que también es como enseñarles que el liderazgo no es el tradicional al que venían estado acostumbrados o el que se conoce, ¿verdad? Una jefatura autoritaria que pone límites, que pone normas, que es a veces agresivo o pasivo-agresivo, sino por el contrario un liderazgo muy positivo que permita
pues lo que conversamos anteriormente, ¿verdad? Esa apertura y esa comunicación constante con todos los equipos. Correcto. Creo que es un reto y hay todo un tema social, cultural, ¿verdad? De fondo. Porque también veo que a veces se idealiza mucho a los antiguos liderazgos y se sataniza mucho a los nuevos. Y yo creo que la gente joven también tiene muchas capacidades, pero ellos han crecido en otro entorno, los famosos nativos digitales y eso, todos esos puntos que vos mencionabas de teletrabajo, de la salud mental, ¿verdad? Que tal vez en otra época hablar de salud mental era que imposible y se te veían en la cara, claro, ¿no? Ahora la gente es más consciente de ese tipo de cosas y está bien. Yo creo que hay retos para quienes lideramos equipos, irnos adaptando a eso y tenemos las habilidades necesarias para trabajar con ellos. Pero siempre es un tema que me gusta mucho abordar acá, porque han venido muchas personas, como te digo, que trabajan con equipos de trabajo muy grandes o muy pequeños, y sí hay un tema generacional, ¿verdad?, en la parte laboral que afecta o beneficia de alguna forma también. Entonces es un tema interesante y que siempre me gusta explicar. Y para complementar ahí, creo que el llamado también para los que ya tienen posiciones de liderazgo actualmente y tienen colaboradores jóvenes, es irlos impulsando, como ir heredando un poco estas habilidades a ellos y a ellas para irlos empoderando hacia un liderazgo futuro. A veces los líderes dejan un poco como ese confitito de poder o de liderazgo para ellos solos y no lo comparten. Si se empodera a otros, en un futuro estamos creando generaciones de líderes nuevos que van a llegar a pues tener otro tipo de liderazgo muy positivos en otros lugares. Correcto, eso es muy importante y va muy de la mano con la comunicación, de saber ver el talento que tiene la gente. Ahora muchas veces que venimos o esos líderes que tal vez tienen muchos años en un proceso, yo ya lo sé todo y nadie me tiene que decir cómo hago mi trabajo, pero muchas veces una nueva idea, una mente fresca te puede aportar también muchísimas cosas. ¿Qué no es negociable para vos en un equipo de trabajo? Creo que el tema del compromiso, ¿verdad? Cuando se adquiere un compromiso, me parece indispensable que la gente lo cumpla. No digo que a veces no hayan fallas en plazos, en responsabilidades, que se nos complica la agenda, pero para mí es crucial que no se falte el compromiso, ¿verdad? De cada uno con lo que tiene que hacer y con las responsabilidades con el equipo. Eso no es negociable. No es negociable también que haya un clima feo o un clima de irrespeto o de comunicación agresiva, pasivo-agresiva. Siempre todo tiene que ir en una línea de mucha transparencia, pero salvaguardando pues la integridad de todas las personas, independientemente del rol que tengan. Yair, para ir cerrando, ¿algún libro que puedas recomendar? Sí, muy alineado a lo que comenté al inicio, ¿verdad? De mi interés por que la gente encuentre un propósito y esa ruta de vida que yo elegí. Creo que les recomendaría El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro espectacular, creo que nos da bastantes cachetadas sobre que la vida a veces no es tan fácil y el valor de encontrar una forma de resignificarla cuando las cosas no nos salen bien y que siempre hay una salida. Entonces esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están viendo en diferido y nos van a ver a través del tiempo. Muchísimas gracias a Yair por acompañarnos el día de hoy. En Sensa siempre va a ser su casa y siempre van a encontrar un aliado para los que ustedes trabajan en aldeas infantiles. Y bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron. Esperamos vernos en siguientes episodios. Hasta luego.